Buenos días, amigos televidentes, en esta transmisión especial de la revista Buenos Días de nuestra televisión cubana, cuando continúan este fin de semana, este 25 de abril, las acciones y muestras de solidaridad en todo el mundo, solicitando el fin del bloqueo del gobierno de los Estados Unidos contra nuestro país. Ofrecemos la habitual conferencia de prensa que ofrece el Ministerio de Salud Pública de Cuba para conocer la situación epidemiológica en nuestro país. Como es habitual, con nosotros el doctor Francisco Durán García. Comentábamos hace algunos instantes que ya el mes de abril se convierte en el mes de mayor cantidad de contagios por COVID-19 en nuestro país y también de fallecidos. Un mes al que hay que tener en cuenta dentro de la historia de la salud pública cubana, porque ha sido muy complicado a pesar de las acciones que se vienen realizando. Doctor, buenos días, y buenos días también a Mercedes González, nuestra intérprete en lengua de señas. Buenos días, Pepe, a ti, a todo el equipo que apoya la transmisión, a la intérprete de lengua de señas y, lo que es mucho más importante, a todas las personas que escuchan esta información y además cumplen con las medidas. Como tú dices, hoy nos unimos al reclamo del injusto bloqueo a que está sometido nuestro país, que además cada día se arrecia más y que incluso muchas veces no nos permite ni adquirir, a no ser por terceros países, a un costo muy elevado, medicamentos imprescindibles para el tratamiento de un niño, para cosas muy importantes en la salud pública. Nos unimos a ese reclamo. Y como tú también decías, es el mes con la mayor complejidad epidemiológica desde el punto de vista de la transmisión de la enfermedad en nuestro territorio. Lo decimos y creo que los resultados del día de hoy, los que vamos a expresar hoy aquí, ponen de manifiesto esta situación. Tenemos que lamentar e informar en el día de hoy el fallecimiento de 10 personas con COVID-19 y, como vamos a ver más adelante, una cifra elevada de personas confirmadas con COVID en el día de ayer. Fallece un paciente joven, 43 años, del municipio Habana del Este, de aquí de la provincia de La Habana, contacto de un caso que había sido confirmado ya previamente y que como única comorbilidad tenía hipertensión arterial. Digo esto porque realmente a veces las personas dicen, no, yo soy joven, yo no tengo enfermedades, y la agresividad que está teniendo este virus pues nos afecta a todos. Este paciente, identificado en el seguimiento por pacientes ingresados en el hogar como contacto de un caso confirmado ya previamente, con síntomas, se hizo el diagnóstico con test de antígeno, se ingresó, se confirmó mediante el PCR y lamentablemente, aún sin grandes complicaciones desde el punto de vista de las comorbilidades, pero su evolución fue un tanto con complicaciones que solo permitió su ingreso durante 6 días, porque evolucionó muy rápidamente hacia la gravedad, hacia el estado de deterioro y lamentablemente fallece este paciente. Fallece una paciente de 69 años de edad que se encontraba aquí en La Habana, aunque ella procede de Holguín, pero realmente estaba viviendo aquí en La Habana. Contacto de un caso positivo que ya se había diagnosticado previamente y con antecedentes de hipertensión arterial, una cardiopatía isquémica, un hipotiroidismo y una diabetes mellitus, que sabemos que entorpece la evolución de la COVID-19. Esta paciente también detectada durante la pesquisa con sintomatología, se le hizo el diagnóstico mediante test de antígeno, se confirmó mediante el PCR, se ingresó y lamentablemente después de una estadía de 7 días ingresada, dos de ellos en terapia intensiva por las complicaciones que presentó esta paciente, lamentablemente en el día de ayer fallece. Fallece un paciente de 88 años de edad del municipio de Arroyo Naranjo, en la provincia de La Habana,
contacto de un caso ya confirmado previamente y con antecedentes de padecer de hipertensión arterial y cardiopatía isquémica. Este paciente se le hace el PCR por el protocolo establecido al 5.º día por ser contacto de un caso confirmado, resulta positivo, por lo tanto se confirma, se ingresa y presentó un grupo de complicaciones, por lo que estuvo ingresado 5 días, 2 de ellos en terapia intensiva, y lamentablemente también en el día de ayer fallece este paciente. Fallece un paciente de 73 años de edad del municipio Cienfuegos en esta provincia, contacto de un caso confirmado ya previamente y con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus y padecía de un aneurisma de la aorta abdominal. Este paciente, inicialmente con sintomatología, se evaluó, se ingresó, se hizo el PCR resultó positivo y se comenzaron con todos los protocolos establecidos para un paciente con COVID-19. Lamentablemente, después de un total de 11 días ingresados, en el día de ayer, después de un grupo de complicaciones, pues lamentablemente, reitero, fallece este paciente. Fallece una paciente de 77 años de edad del municipio Cienfuegos en esta provincia, contacto de un caso ya diagnosticado previamente y que como comorbilidad asociada una distrofia muscular progresiva. Realmente esta paciente se encontraba en aislamiento domiciliario y vigilancia por su médico de familia, comenzó con sintomatología, se hizo el diagnóstico primero por test, posteriormente se confirma por PCR y después de una estadía de 12 días ingresados, 7 de ellos en terapia intensiva por las complicaciones que presentó, pues lamentablemente en el día de ayer fallece esta paciente. Fallece un paciente relativamente joven, 54 años de edad, del municipio de Matanzas en esta provincia, contacto de un caso que ya había sido diagnosticado previamente y con una asociación de comorbilidades muy desfavorables: hipertensión arterial, diabetes mellitus y obesidad. Este paciente, que se encontraba aislado en su domicilio por ser contacto de un caso positivo, se identificó con sintomatología, se hizo el test de antígeno, resultó positivo, se ingresó, se confirmó y después de una estadía de 15 días ingresado, 7 de ellos en terapia intensiva por las complicaciones que presentó prácticamente desde el comienzo o a la semana de haberse ingresado, pues lamentablemente en el día de ayer fallece este paciente. Fallece un paciente también relativamente joven, 58 años de edad, del municipio de Cárdenas, en la provincia de Matanzas, contacto de un caso que ya había sido diagnosticado previamente y que padecía, no obstante de ser una persona joven, de una hipertensión arterial y una cardiopatía isquémica. Aislado como consecuencia de ser contacto de un caso positivo, se identificó en la pesquisa con alguna sintomatología, se hizo el diagnóstico inicial con test de antígeno, se ingresó, se confirmó por el PCR y realmente presentó una evolución desfavorable, por lo que después de una estadía de 12 días ingresado, 5 en terapia intensiva, lamentablemente por las complicaciones que presentó, falleció este paciente. Fallece una paciente de 78 años de edad del municipio palmasoriano en la provincia de Santiago de Cuba, con antecedentes de cardiopatía isquémica, neoplasia de mama que había sido operada ya hacía 9 años, diabetes mellitus, enfermedad cerebrovascular isquémica y cierto grado de postración. Esta paciente, que además era contacto directo de un caso confirmado,
pues se encontraba aislado en su vivienda, se identificó con sintomatología, se fueron haciendo los diagnósticos y finalmente se ingresa por la sintomatología y además por estar confirmada en ese momento. Presentó, teniendo en cuenta las comorbilidades que padecía, un grupo de complicaciones, permaneció 12 días ingresada, 8 de ellos en terapia intensiva, reitero, por las complicaciones que presentó prácticamente desde su ingreso y lamentablemente fallece después de mantenerse estas complicaciones, no obstante los tratamientos que se aplicaron en su caso, en todos los casos. Fallece una paciente de 85 años de edad del municipio de Contramaestre en la provincia de Santiago de Cuba, contacto de un caso que ya había sido confirmado con antecedentes de un grupo de comorbilidades previas, hipertensión arterial, diabetes mellitus, una úlcera gástrica, una enfermedad renal crónica y realmente era una paciente muy vulnerable para una evolución con complicaciones de la enfermedad. Detectada en la pesquisa con alguna sintomatología, se ingresa, se realiza el PCR que resulta positivo, se aplican los tratamientos que están establecidos, pero teniendo en cuenta incluso las comorbilidades que padecía y que hacían un mal pronóstico, pues lamentablemente después de 10 días ingresada, 5 de ellos en terapia intensiva, pues también esta paciente fallece en nuestro país. Fallece un paciente de 80 años de edad del municipio Trinidad en la provincia de Santi Espíritu, contacto de un caso confirmado y que padecía pues de hipertensión arterial, diabetes mellitus y cardiopatía isquémica. Este paciente que se encontraba aislado como contacto de caso positivo, se hizo inicialmente el resultado del PCR fue negativo, después se confirma, se mantenía ingresado, se aplicaron todos los protocolos, pero lamentablemente después de una estadía breve, este paciente también fallece. De esta forma, informamos los 10 personas que han fallecido en nuestro país con COVID-19, que se suman a los que ya teníamos y la razón por la que Pepe hacía el comentario inicial de que es un mes con muy malos resultados, pues realmente los lamentamos mucho y reiteramos nuestras condolencias a familiares y amistades. De esta forma, Cuba, con 23.264 pacientes ingresados, hospitales, centros de aislamiento, diferentes instituciones que se dedican a la atención de personas en vigilancia sospechosas y confirmados, con 3.317 sospechosos ingresados, 14.186 en vigilancia y un número activo incluso superior en 28 a los del día de ayer que ya habían sido elevados, 5.761 personas con PCR positivo que se encuentran en nuestro país ingresados en los diferentes hospitales que se dedican a lo mismo. Ayer se procesaron nuevamente más de 22.000 muestras, 22.237 muestras para el diagnóstico de la COVID en todos los laboratorios de biología molecular que ya nuestra población conoce, que tenemos en todas las provincias y solo nos queda el municipio especial Isla de la Juventud. Y el análisis de estas muestras, de estas 22.237 muestras, pues permitió identificar 1.185 personas con COVID-19, 75 más que el día de ayer, que ya había sido un día con una cifra elevada, y un día más con más de 1.000 casos, que lo único que podemos decir es la severidad que estamos teniendo en la transmisión de esta enfermedad. El 5,33%
de todas las muestras realizadas en el día de ayer resultaron positivas a COVID-19. De esta forma, Cuba ya ha procesado, analizado 3.517.959 muestras de PCR para el diagnóstico de la COVID-19. Y como comenté ayer, más de 100.000 personas con COVID acumulado, 101.503, que eso hace que el 2,89% de todas las procesadas en Cuba hayan resultado positivas a la COVID. Por provincias se procesaron, provincias y municipios especiales Isla de la Juventud, se procesaron muestras de todas, teniendo en cuenta la situación epidemiológica. La Habana con el % mayor, le sigue Santiago de Cuba, Matanzas, Ciego de Ávila, Camagüey, Holguín, Granma, y así, todos los territorios, incluyendo, como se puede ver ahí, el municipio especial Isla de la Juventud. Y ayer la positividad mayor del análisis de las muestras, pues se identificó en La Habana con el 8,3% de positividad de todas las muestras analizadas. Matanzas con el 7,6%, Mayabeque con el 7%, Artemisa con el 4,3%, Granma 3,6%, Holguín 3,2%, fueron las positividades más elevadas de las muestras analizadas ayer. De los 1.185 diagnosticados ayer, 1.136 producto de la transmisión autóctona en nuestro territorio y un total de 49, una cifra elevada comparado con lo que habíamos mantenido en días anteriores, personas que arribaron recientemente a Cuba, se cumplimentó el protocolo y antes de que fueran para sus domicilios, pues se confirmó la enfermedad. Un total de 49. Esto se representa en el gráfico que vamos a ver a continuación, que ha predominado desde hace más de 3 meses la transmisión autóctona en nuestro territorio. Es nuestra responsabilidad resolver esta situación. Y una cifra de casos importados todos los días, que reitero, podemos decir que los del día de ayer es la cifra más elevada en los últimos 15 días y si me descuido la más elevada en todo el mes. 49 casos importados en estos momentos, en el día de ayer, perdón. El 93,9% de todos los casos que se diagnosticaron ayer tenían como antecedente ser contactos de un caso ya que había sido confirmado. En el acumulado es el 94,4%. Como ya dijimos, 49, el 4,1% de todos los diagnosticados en Cuba ayer son casos importados. En el acumulado ese por ciento es del 5,4%. Y se trabaja todavía para precisar la fuente de infección de 23 de las personas que se diagnosticaron ayer, porque todavía no se había logrado. El 4,3%, perdón, el 11,2% de todas las personas que se han diagnosticado en Cuba del 1 de noviembre a la fecha tienen vínculos con viajeros internacionales. Por provincias, el número de casos confirmados ayer, en Occidente, la provincia de La Habana con una cifra muy elevada, 715, le sigue en segundo lugar Matanzas con 175 y Mayabeque, que no logra una reducción estable, hay días que sí, otros que no, pues también con una cifra ayer elevada, 54. Artemisa con 24 y Pinar del Río con 3, pues realmente son provincias que Pinar va logrando, Artemisa, por la ubicación de ella a veces le es difícil una reducción estable. Y el municipio especial Isla de la Juventud
nuevamente no confirma casos de COVID-19. En el centro, la mayor complejidad ayer, sin que haya ninguno de las provincias del centro que tengan cifras muy alarmantes, pero de todas formas, 21 casos en Camagüey, 17 en Ciego de Ávila, 16 en Santi Espíritu, Cienfuegos con 3 y Villa Clara con 8, pues obliga en algunos de estos territorios, por no decir que en todos, a seguir arreciando las medidas de control para que se logre consolidar la reducción en el número de casos. Y en el oriente cubano, pues realmente Santiago, en el día de ayer con la cifra, aunque menor, como vamos a ver más adelante, 58, pero la más elevada, Holguín con 27, Granma con 29, inferior al comportamiento que había tenido Granma, pero todavía tiene que trabajar, igual que Holguín con 27. Las Tunas con 10 y Guantánamo manteniendo un control de la pandemia, pues 5 casos autóctonos. El 50,8% de todos los diagnosticados ayer en Cuba del sexo femenino. No grandes diferencias entre sexos. Y en el acumulado es el 50,8% también por ciento el sexo masculino acumulado. Reitero, sin grandes diferencias. El 43,6% de todos los diagnosticados en Cuba ayer totalmente asintomáticos. Por lo tanto, no podemos identificarlos en nuestra relación y sin que sea una gran alarma, pero ya nuestro pueblo lo conoce. Hay que protegerse en todo momento. En el acumulado, el 50,6% de todos los diagnosticados en Cuba pues han sido contactos de casos confirmados, han sido asintomáticos en el momento del diagnóstico. Por grupos de edades, nuevamente, una cifra elevada de menores de 20 años, ahí lo tienen 172, una cifra todavía más elevada de 18 años y menos, 160, el 13,5% de todas las personas que se diagnosticaron ayer y ya 12.840 niños, jóvenes, adolescentes de 18 y menos años de edad, pues han sido confirmados en Cuba con COVID-19. Estamos hablando del 12,6% de todos los diagnosticados en nuestro país. Activos ayer, la cifra más elevada que hemos tenido, 815, se han recuperado el 93,6% y en el día de ayer no reportaron casos pediátricos, solo la provincia de Villa Clara y el municipio especial Isla de la Juventud, que además reiteramos que durante todo el mes de abril no ha reportado casos pediátricos con COVID-19. En el día 11 menores de un año se confirmaron, dentro de los casos pediátricos, 11 menores de un año, de las provincias de La Habana 5, de Granma 3, de Artemisa, Matanzas y Cienfuegos, uno de cada uno. Y ya se acumulan en la pandemia de Cuba 675 lactantes que han sido confirmados con COVID-19. Ayer, menores de 6 meses, 7 fueron diagnosticados con COVID, incluyendo un recién nacido. Todos contactos de casos confirmados ya previamente. Promedian 13,2 contactos por cada lactante. Cifra extremadamente elevada de un niño, una criatura que realmente no tiene por qué establecer contacto, teniendo en cuenta los riesgos que se enfrentan en estos momentos. Se mantiene el lactante de 3 meses grave estable y el recién nacido también grave. Reitero, ambos graves pero estables en estos momentos. De 20 a 39 años de edad, 363 personas ayer. De 40 a 59, 424. Y de 60 y más, reiterando las complicaciones que tenemos las personas que estamos en este grupo de edad,
nuevamente una cifra superior a 226. En el gráfico que vamos a ver a continuación, vemos el comportamiento de los casos en edades pediátricas durante el mes de abril, donde ya se acumulan 3.578 personas con COVID-19 en este grupo de edad que han sido diagnosticadas. Estamos hablando de un promedio de 149 casos pediátricos diariamente durante este mes. Avala lo que expresó al inicio el compañero Pepe en cuanto a la complejidad de la transmisión en este mes. Importados, como había dicho, un número bastante elevado, 49. Uno de Pinar del Río, del municipio Consolación del Sur, viajero cubano procedente de Rusia. Uno de Artemisa, de la provincia de Bahía Honda, igualmente cubano procedente de Rusia. En La Habana se confirman 17 casos importados. Ahí lo tienen Arroyo Naranjo y Boyeros con 3 cada uno, El Cerro con 2, Habana del Este con 4, Habana Vieja 1, Marianao 2, Plaza de la Revolución 1 y San Miguel del Padrón 1 también en el día de ayer. Estos casos importados de La Habana, 16 son viajeros cubanos procedentes de España. Perdón, viajeros cubanos procedentes de España, 8. De Rusia, 7. De Estados Unidos, 1. Hay un extranjero angolano procedente de Angola diagnosticado ayer. Se confirman 11 casos importados en el municipio de Cárdenas de la provincia de Matanza, todos extranjeros en contrato de trabajo procedentes de la India. Se confirman 3 casos importados en Villa Clara, 2 de Santa Clara y 1 de Remedios, viajeros cubanos procedentes de Rusia. Santi Espíritu confirma un caso importado del municipio Cabecera, que es un viajero cubano procedente de Rusia. Camagüey confirma 10 importados, 2 de Florida y 8 del municipio Cabecera, 8 de ellos viajeros cubanos procedentes de Rusia, 1 de España y 1 de los Estados Unidos. Y Holguín confirma 5 casos importados, 1 de Cuetro y 4 del municipio de Holguín, todos viajeros cubanos procedentes de Rusia. De esta forma podemos decir que por país de procedencia de los casos importados ayer, Rusia con 26, la India con 11, España con 9, Estados Unidos 2 y Angola 1. Y como dije en parte, se diagnosticaron ayer 16 extranjeros con COVID-19 en Cuba. 11 indios que habían arribado de este país, un angolano que había arribado de Angola, 2 colombianos, uno que son producto de la transmisión autóctona en el municipio de Arroyo Naranjo, aquí en La Habana, un congolés que es producto de la transmisión autóctona también en este municipio, aquí en La Habana, y un polaco autóctono, transmisión autóctona de La Habana Vieja, en la provincia de La Habana. Ayer se confirmaron, como había dicho, 1.136 casos, personas con COVID-19, como consecuencia de la transmisión autóctona en el territorio. Cifra que se incrementa en comparación con el día anterior en 48 más. Pinar del Río con 12 casos autóctonos ayer, podemos incluso decir que 12 menos que el día anterior. Tiene que seguir manteniendo para acabar de consolidar esta reducción. 6 del municipio Pinar, 4 de las minas de Matahambre y 2 de La Palma. Artemisa incrementa en 7 más los casos autóctonos ayer, 23, que es lo que dijimos al inicio. Realmente es una provincia que trabaja igual que todas, pero que su ubicación a veces le hace difícil el control de la pandemia. Además disperso en 7 de sus 11 municipios.
el municipio de Alquizar con 6, Caimito, Bauta y Artemisa con 4 cada uno, Guanajay, San Antonio de los Baños con 2 cada uno, y Huila de Melena confirma un caso autóctono. La Habana incrementa en 38 los casos confirmados ayer en sus 15 municipios, 698 en total. Habana del Este con la cifra mayor ayer, 78, Arroyo Naranjo 75, Boyero 64, 10 de octubre 61. El Cerro con 58, Habana Vieja y Guanabacoa con 47, igual que Playa, San Miguel del Padrón 46, La Lisa 40, Centro Habana 34, Marianao 31, Plaza de la Revolución 26, Cotorro 23 y Regla 21, dispersos y con cifras elevadas. Mayabeque incrementa a 54 los casos autóctonos identificados ayer, 35 más que la jornada anterior, además disperso en 10 de sus 11 municipios. Bejucal con 15 ayer, la cifra mayor, Santa Cruz del Norte con 10, Batabanó con 7, Quibicán 6, Melena del Sur 5, Madruga 3, San Nicolás y Nueva Paz y Jaruco y San José de las Lajas, 2 casos autóctonos en cada uno de estos municipios. Matanzas que enfrenta una transmisión muy importante todavía con un aumento. Ayer al diagnosticar 33 casos autóctonos más que el día anterior, pues se incrementa a 164. Cárdenas con la cifra mayor, 47. Jagüey Grande 35, Jovellanos 22. Matanzas, municipio cabecera 18. Colón 16, Calimete y Perico y Pedro Betancur con 5 cada uno, Martí 4. Los Jarabos y Unión de Reyes con 3 cada uno, y Limonar confirma un caso autóctono ayer. Cienfuegos, aunque tiene 4 más que el día anterior, 13, pero de todas formas mantiene control y arrecia sus medidas para evitar que se incremente. Dispersos el mayor número en el municipio cabecera, 8 en Cienfuegos, 2 en Roda, 1 en Crises, Palmira y Cumanayagua, 1 en cada uno de estos municipios. Villa Clara, manteniendo el control de la pandemia, solo confirma 5 casos autóctonos en el municipio cabecera, incluso 1 menos que el día anterior. Santi Espíritu reduce el número de casos autóctonos, 15 ayer, 27 menos que la jornada anterior. Tiene que seguir trabajando, pero va logrando resultados. El municipio cabecera con el mayor número, 5, La Sierpe 4, Cabaiguán 3, Trinidad 2 y Fomento 1. Ciego de Ávila incrementa en 11 el número de casos en comparación con el día anterior, 17 ayer, aunque Ciego es otra provincia que ha ido controlando la pandemia, todavía con mucho riesgo. El mayor número en el municipio cabecera, Ciego de Ávila 9, Morón 4, 1 de enero y Chamba con 2 cada uno. Camagüey sigue teniendo resultados en su control, 11 casos autóctonos ayer, 15 menos que la jornada anterior, el mayor número en Florida 6 y en el municipio de Camagüey 5. Las Tunas también manteniendo control de la pandemia con 10 casos autóctonos ayer, 3 menos incluso que la jornada anterior, el mayor número como ha sido el comportamiento en esta provincia, en el municipio Las Tunas con 7, Manatí, Majibacoa y Jobabo con 1 cada uno. Holguín también ayer logra una reducción de 9 casos en comparación con el día anterior, 22 casos autóctonos, el mayor número ayer en Holguín municipio, 15, Franpaí 5 y Antilla 2. Granma, que creo que todos conocemos la situación compleja que ha venido enfrentando, pues realmente va teniendo algunas reducciones, aunque deben mantener y mantienen fuertes medidas de restricción.
Ayer 29 casos, el mayor número en Bayamo, que es donde ha tenido la mayor transmisión, con 10 ayer. Iguaní 5, Manzanillo 4, Río Cauto, Guisa, cada uno con 3. Bartolomé Mazó con 2, Cautocristo y Yara con 1 cada uno. Santiago, que también conocemos de la fuerte transmisión que ha venido enfrentando, si estabiliza la cifra, debe ir controlándolo. 58 ayer, 7 menos que el día anterior. El mayor número en el municipio cabecera de Santiago de Cuba con 40, Songolamaya con 5, Tercer Frente 4, San Luis y Contramaestre y Palma Soriano con 3 cada uno. Y Guantánamo, también con control de la pandemia, 5 casos autóctonos ayer, 3 menos incluso que el día anterior, todos en el municipio cabecera. Nuevamente el municipio especial Isla de la Juventud no confirma casos autóctonos en el día de ayer, no obstante haberse procesado muestras de este territorio. Con este comportamiento, la tasa de incidencia de casos confirmados en Cuba en los últimos 15 días se incrementa a 139,7. Se mantienen las provincias de La Habana con una tasa de 408, Matanzas 278,6 por 100.000 habitantes, como las provincias con mayor tasa de incidencia de nuestro país, incluso superior a la que presentaban en el día de ayer. Camagüey con 16,4 y el municipio especial Isla de la Juventud con 8,4, pues las provincias y el municipio con menor tasa de incidencia en Cuba. Los municipios donde está el 37,2% de toda la incidencia de nuestro país, ahí ustedes lo tienen reflejado en el gráfico. La Habana incrementa 1,8, Matanzas reduce 1,3 y Santi Espíritus 1. Regla con la mayor tasa de incidencia, 818,7. Habana Vieja le sigue con 812,9 y ya después Cerro, Arroyo Naranjo, Pedro Betancur de Matanza con 517,3, Centro Habana, Jovellanos de Matanza con 470,5, 10 de octubre, Guanabacoa, Cabaiguán de Santi Espíritu y finalmente, dentro de las cifras elevadas, los dos más inferiores, Habana del Este y Perico. Los gráficos de La Habana, ahí ustedes lo tienen, un incremento que no logra la reducción y los municipios más afectados, Regla, Habana Vieja, Cerro, Arroyo Naranjo y Centro Habana. Matanzas, ahí lo tienen, mantiene un número de casos, aunque no lo ha ido incrementando mucho, pero todavía tienen que trabajar para lograr el control de la pandemia. Y las tasas de incidencia más elevadas en los últimos 15 días en Pedro Betancur, Jovellanos, Perico, Limonar, Jagüey Grande y Cárdenas. Y en el caso de la provincia de Matanzas, ya lo dijimos, en el caso de la provincia de Santi Espíritus, ahí lo tienen, una curva que quiere reducir, hay que seguir trabajando para consolidarlo, y el municipio Cabaiguán y el municipio Santi Espíritus con la cifra más elevada. Nos atrevimos con el permiso del doctor Guinovar, decano de la Facultad Matemática de la Universidad de La Habana, a traer los pronósticos, que realmente no son nada halagüeños, ¿no? El de la izquierda superior, la estimación de los casos confirmados y las altas, como ven, con un pronóstico de incremento. A la derecha, en la parte superior, los casos confirmados diarios,
que también el pronóstico es que se incrementen, igual que los fallecidos que está en la parte inferior a la izquierda, y al final los casos activos que también se ve que tienen un pronóstico hacia el incremento. Nos explicaba el profesor Guinovar que a más largo plazo para el país se mantienen desfavorables los pronósticos. Un crecimiento de casos confirmados en estos momentos, a corto plazo, un crecimiento de los casos confirmados diariamente y lamentablemente los fallecidos, como también se explicó al inicio de la conferencia, con una cifra elevada para los pronósticos y lo que había logrado nuestro país y que lo vamos a lograr. Con el profesor Guinovar, esto nos permite un poco que prepararnos, aunque siempre lo consideramos, respetamos mucho todo esto, pero sí creemos que con las acciones que se adopten, con la participación activa de nuestra población, pues realmente estos pronósticos tal vez pudiéramos disminuirlo. No obstante, es verdad que se ha venido cumplimentando cuando se dicen estas cosas, y eso no es para preocupar, no es para ocuparnos y que realmente sigamos arreciando con todas las medidas. Hoy Cuba con 41 eventos activos, de Artemisa 1, de La Habana 17, de Mayabeque 3, de Matanzas 2, Cienfuegos 1, Santi Espíritus 3, Camagüey 1, Granma 2, Holguín 5 y Santiago de Cuba 6, en correspondencia con la complejidad epidemiológica de estos territorios y la elevada transmisión. Y finalmente, de los 101.503 pacientes que se han diagnosticado en Cuba con la enfermedad, 5.761, el 5,6% de todos los diagnosticados, se mantienen ingresados, como ya habíamos dicho, se mantienen activos. El 98,8% de ellos, 5.697, con una evolución clínica estable. Informamos al inicio de la conferencia y reiteramos nuestras condolencias y lamentamos mucho el fallecimiento de 10 personas en el día. Y con estos fallecidos pues se incrementa a 591 personas las fallecidas en nuestro país desde el inicio de la pandemia, de la transmisión de la pandemia en marzo del 2020. La letalidad ayer igual a la del día anterior, 0,58%, inferior a la del mundo de 2,12, inferior a la región de las Américas de 2,42, pero insatisfecho porque sabemos que podemos y vamos a lograr una reducción de esta letalidad, no por palabras, sino por acciones que se vienen realizando, que se siguen consolidando desde el punto de vista de los protocolos, desde el punto de vista de los tratamientos, y que nos van a permitir controlar esta letalidad. No obstante, el número elevado de casos hace un poco difícil estos resultados. Ayer 1.147 altas, una cifra que pudiéramos decir, ¿no?, relativamente elevada, pero teniendo en cuenta el número de casos diagnosticados, quedamos por debajo. 38 menos que los diagnosticados. Balance negativo que no nos permite reducir el número de activos que mantenemos en nuestro país. Y de todas formas, con estas 1.147 altas que se dieron ayer, podemos decir que 95.095 personas se han recuperado de la COVID-19 después de padecer esta enfermedad. Estamos hablando del 93,6% y que no pierdo la oportunidad para reiterar que algunas de ellas con secuelas de la misma, que no es un catarrito común. En terapia intensiva, una cifra elevada de casos con COVID-19. Muy difícil porque realmente es una cifra elevada y las complicaciones que hacen estos pacientes una vez que están en terapia y demás, pues
son de difícil control, aunque se controlan, y muchos de los pacientes que han estado en terapia se recuperan posteriormente. 64 pacientes, 33 críticos y 31 graves son las personas que están hoy con mayores complicaciones en nuestra sala de terapia intensiva. Finalmente, el gráfico que nos permite identificar el comportamiento de la pandemia desde el inicio de la transmisión de la misma en nuestro país, ahí ustedes lo tienen. Ya el mes de abril, con 25.227 casos, cifra que teniendo en cuenta los días que estamos hablando, realmente en estos primeros 24 días, pues realmente es una cifra muy elevada, promediando en abril 1.051 casos diarios, por encima de lo que teníamos ayer, que eran 1.045. Abril se convierte con el mes en números absolutos de mayor número de fallecidos, como también dijo Pepe al inicio, 166 acumulados. Ningún mes se ha comportado así y todo el año 2020 fueron 146 los diagnosticados, los fallecidos. Esto hace que la letalidad de abril sea hasta el día de ayer de 0,66%. En el acumulado de este año, 445 fallecidos, contra 146, como había dicho ya el año anterior, y por meses, abril, ya con 166 fallecidos, el más alto de toda la historia de nuestro país. Esta es la situación que estamos enfrentando, esta es la situación que de conjunto, con las medidas que se adoptan y que como también algunas personas con mucha lógica explican, no podemos dejarlo todo a las medidas que se puedan adoptar desde el punto de vista de restricciones en cuanto al movimiento y demás. Creo que es importante el comportamiento responsable de todas las personas, que a ninguna hay que explicarle, yo creo, cómo se previene el contagio de COVID. Porque estamos hablando de millones de personas que por el comportamiento que tienen mucho riesgo de adquirir la enfermedad. Esta es la situación en nuestro país, como ves, muy compleja. Muy difícil, doctor. Difícil, pero vamos a lograr su control. Creo que la responsabilidad de cada uno de los ciudadanos cubanos es importante. La gran mayoría se está cuidando, pero un pequeño grupo todavía le falta esa responsabilidad. Y el nivel de riesgo sigue siendo muy alto en nuestro país. Abril, cuando solamente faltan 5 días para concluir, se comporta como el mes que rompe récord en fallecidos y también en personas confirmadas con COVID-19. Ayer se realizaron en toda Cuba 22.237 muestras y dieron casos confirmados 1.185 en todo el territorio nacional. Se lamenta el fallecimiento de 10 personas. De estos 1.185 confirmados hoy en Cuba, 49 son casos importados, que también rompe récord durante toda la pandemia y en este mes de abril. Se reportan 41 eventos activos en todo el territorio nacional y las provincias de La Habana y Matanzas por el occidente, y del centro, Camagüey, Ciego de Ávila y Santi Espíritus, y por el oriente, Santiago de Cuba, Granma y Holguín, son las que reportan mayor cantidad de casos confirmados. Vamos a una pausa, luego retornamos para conocer la situación internacional. Ya estamos de vuelta, se incorpora a nuestra transmisión la intérprete en lengua de señas Yasmina Rami. Bienvenida, Yasmina. Y doctor, analizando la situación internacional, el área de las Américas
y en el mundo sigue creciendo el nivel de casos confirmados. La India volvió a romper ayer récord de confirmados con COVID-19 y muy difícil la situación internacional, de la cual Cuba no está exenta. Así es, Pepe. Ya ayer con más de 847.000 casos diagnosticados en un solo día, ya la cifra total es de 146.873.000, fallecieron 13.660 personas, ya la cifra de fallecidos 3.107.167 personas, como dije, 2,12 de letalidad. Las Américas epicentro, 42,13% de todos los diagnosticados en Cuba, más de 228.000 casos diagnosticados ayer y el total más de 61 millones. Y fallecidos ayer en la región, 6.048 para un acumulado de 1.498.000. Los países con mayor número de casos en el día de ayer, como tú decías, la India a la cabeza, con el 41,2% de todos los diagnosticados en el mundo. Estamos hablando de más de 349.000 personas que se diagnostican en un solo día. Le siguen los Estados Unidos con más de 67.000, Brasil con más de 65.000, Turquía, Francia, Argentina, Colombia, Alemania, Irán e Italia. Colombia con casi 20.000 casos confirmados en el día. Y fallecen un número elevado de casos en el mundo, como ya había dicho. Brasil con el 21% de todos los fallecidos, 2.866 en un solo día. La India 2.760, Estados Unidos, Argentina, Colombia, México, Perú. Y finalmente, en el acumulado de toda la pandemia, Estados Unidos a la cabeza con el mayor número, la India, Brasil, Francia y Rusia. Y en fallecidos, también Estados Unidos a la cabeza, Brasil, México, la India y el Reino Unido. Muy compleja la situación, además con actitudes, creo que esta mañana se explicaba cómo se había planteado, creo que el presidente de Brasil con el ejército, irle arriba a un grupo de estados de este país, que los gobernadores habían decidido adoptar medidas de restricción, porque sigue considerando que esta enfermedad no necesita de medidas de restricción, a pesar de los indicadores que tiene. Muy complejo. Muy compleja la situación internacional, doctor. Como lo decía, Cuba no está exento. Dentro del occidente del país, las provincias de La Habana, de Matanzas, pero también la provincia de Mayabé, que se encuentra entre la de mayor cantidad de casos confirmados. Ayer confirmó 54 casos autóctonos de COVID-19 y en los últimos días también esta provincia, Mayabé, que incrementa los casos positivos a la COVID-19. Ante el rebrote de esta enfermedad, las autoridades sanitarias de esa provincia siguen adoptando medidas para enfrentar la pandemia. Vamos a ver el siguiente reporte. Atendiendo a la compleja situación epidemiológica que presenta Mayabeque, se adoptan nuevas medidas para el enfrentamiento a la COVID-19. Relacionada fundamentalmente a elevar la calidad de la pesquisa, es decir, la efectividad de la pesquisa, lograr seguir identificando todo paciente sugestivo de COVID, realizándole su test de antígeno, el inicio oportuno del tratamiento con interferón a todo paciente sintomático o antígeno positivo, el ingreso en nuestros centros de aislamiento, aumentar las áreas de restricción en los lugares donde tenemos hoy la mayor concentración de casos positivos. Al aumentar el nivel de contagio en la población, se intensifica el cumplimiento de los protocolos sanitarios para el sector de la salud. La provincia cuenta en estos momentos con un total de 272 capacidades para pacientes positivos y superamos ya las 1.000 capacidades para sospechosos y contactos. Nosotros tenemos que decir que, por supuesto, estamos hoy pensando en nuevas capacidades. Por ello, las autoridades sanitarias insisten en elevar la percepción de riesgo, mantener el distanciamiento social y reportar oportunamente cualquier contacto con pacientes positivos a la enfermedad. En Mayabeque, Greta Domínguez Pino, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y bueno, el humanismo de Cuba se multiplica en todo el mundo con la entrega de nuestros profesionales de la salud que también combaten
en otros países la COVID-19. En Cuba, por supuesto que nuestros profesionales de la salud están a la vanguardia en este combate, mucho más hoy, 25 de abril, doctor, cuando en más de 50 países desde este fin de semana, desde el pasado viernes, se realizan las caravanas por la vida. Y hay que tener muy en cuenta que estas caravanas en contra del bloqueo del gobierno de los Estados Unidos contra nuestro país, que le han hecho mucho daño durante 60 años, es parte también del trabajo que tenemos que seguir realizando cubanas y cubanos para tratar de frenar la COVID-19. Y es parte del humanismo, no solamente de lo que demostramos en el exterior, sino el que tenemos que demostrar con nosotros mismos. Es así, Pepe, y realmente se han dado muestras de altruismo, de trabajo dedicado por muchos organismos, pero indiscutiblemente el personal de la salud le ha tocado el papel más importante. Hay personas que han estado meses trabajando en zonas rojas, haciendo actividad. Y ayer incluso, hablando de la situación de la cooperación, se transmitió un reportaje muy bueno. ¿Cómo no? En el cual, cuando se atrevieron a decir que eran esclavos los que estaban cumpliendo misión, creo que las expresiones y las entrevistas demostraron lo que significa la cooperación cubana en el exterior. Por eso decíamos que el humanismo de Cuba se multiplica en todo el planeta y es parte de la historia de nuestra revolución desde el triunfo del 1 de enero de 1959, uno de los derechos de cubanas y cubanos, la salud pública gratuita. Vamos a cerrar nuestra conferencia de prensa hoy en transmisión especial. Continúa la revista Buenos Días después de que concluya nuestra conferencia de prensa, doctor. Y lo hacemos con este mensaje de bien público. Ya se ha hecho característico ver los domingos a Chamaquili. ¿Quién mejor que nuestros niños para darnos muestras de responsabilidad y disciplina en medio de esta pandemia mundial en la cual Cuba sigue teniendo un alto nivel de contagio? Hoy se reportan 1.185 nuevos casos de COVID-19 y se lamenta el fallecimiento de 10 personas. Vamos a ver a Chamaquili. La prueba de hisopo en la nariz ya la conocemos en todo el país. Aunque es un poco molesta, como es necesaria, ya nadie protesta. Si hay síntomas, no queda alternativa. PCR, prueba viva. De pronto, Mapá tiene una visita y siente a Chamaquili que le grita. Mapá, creo que estoy un poco calentico. Tendré fiebre, Mapá. Ven acá un momentico. O llévame al casunto